Miren, nosotros los salvadoreños, aquí a unos pasos de Guatemala, somos muy diferentes. Usted podría decir, hay cosas que no cambian porque apenas nos separan 200 kilómetros, pero sí somos un tanto diferentes. Fíjense que, interesantemente, en las diferencias de esta raza y en la cultura más indígena, las personas ahí son muy unidas, muy solidarias, defienden todo aquello que pueda ser amenaza para su composición social, defienden de amenazas a los habitantes de sus comunidades y se unen y son solidarios para hacer eso. Ahí en cualquier malandrín que la autoridad no capture, pues ellos toman la justicia por sus manos, pues se unen y lo atrapan, y si los malandrines son la autoridad también van contra ella y la atrincuñan, como decía mi abuela, ¿sí? Y mire, se unen para quitar el mal de su entorno, de su comunidad. Nosotros los salvadoreños somos un tanto diferentes. Indiferente quizás a las cosas que le sucedan semejantes, o al que está a mi lado, o al que está enfrente de mí. Somos un tanto indiferentes a lo que le sucede a las otras personas. Culturalmente hablando, somos totalmente distintos los guatemaltecos de los salvadoreños. Pero ¿saben? La palabra de Dios nos ha llamado a tener una misma vocación, y esa es que somos hijos de Dios. ¿Es usted hija de Dios? ¿Es usted hijo de Dios? Mire, en esta vocación a la que somos llamados, la unidad la debemos compartir, la unidad la debemos vivir. Aunque culturalmente el ambiente donde nacimos no nos ayude mucho, pero por obediencia a la palabra nosotros debemos vivir en unidad y compartir esta unidad. Quiero invitarle por favor a la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 4. Y ahí vamos a meditar en los primeros versos del capítulo 4 acerca de esta unidad a la que somos llamados. Cada uno de nosotros es llamado a vivir en esta unidad. Y el capítulo 4 de la carta a los Efesios lo confirma. Dice el verso 1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tenemos los hijos de Dios una vocación, tenemos un llamado, tenemos una aspiración. Quise buscar en el diccionario a qué se refería con esta idea de vocación. Y vocación es el llamado, la aspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida especial en asuntos de fe. Nosotros hemos dicho que somos hijos e hijas de Dios, y esta es nuestra vocación a la que hemos sido llamados. Esta vocación está sobre cualquier otra vocación que usted pueda lograr, que usted pueda adquirir, que usted pueda nombrar. Esta vocación nos llama a ser el pueblo de Dios, sus hijos, pero está sobre cualquier interés que muchas veces nosotros ponemos por encima de nuestras relaciones, por encima de nuestra unidad. A veces nosotros, muy movidos por el deporte, ponemos nuestra sangre, nuestra vida por el Real Madrid y por el Barcelona, y siendo hijos de Dios, perteneciendo a una misma casa, a una misma iglesia. Mire, estas cosas nos separan, nos dividen. Pero San Pablo dice que nosotros tenemos una misma vocación, un llamado superior sobre cualquier condición que el hombre pueda decidir en esta tierra, como el señalar que tiene preferencia por un equipo deportivo, por señalar que tiene preferencia por una ideología, por un partido político. A veces estas cosas, entre los creyentes, nosotros las apropiamos para dividirnos, para separarnos, como que si fuera esta la vocación de nuestra vida, como que si fuera esta la condición por la cual deberíamos de dar la vida, y
nosotros muchas veces arriesgamos por los temas que se platican en nuestro vecindario, en nuestros círculos de trabajo, a arriesgar la vocación a la que hemos sido llamados, y es a vivir en unidad. Las pláticas de pasillo sobre lo que sucede o lo que sucederá el próximo domingo muchas veces nos dividen y nos separan. Las pláticas de pasillo sobre lo que sucede en la realidad del país muchas veces nos separan. Pero nosotros no correspondemos a esta vocación de ser salvadoreños o de ser profesionales o de ser personas de influencia en esta sociedad, sino que tenemos una vocación mayor y mejor. ¿Y sabe cuál es esta vocación? Ser hijos de Dios. Entonces dice San Pablo que debemos comportarnos a la altura de nuestra vocación, de nuestro llamado, de nuestro privilegio, de nuestro lugar, y no conformarnos a las vocaciones que podemos adquirir por una profesión, creyéndonos mejores o superiores que otros. Sobre esta vocación se impone y se señala que usted y yo somos hijos de Dios. Posiblemente a algunos nos separa o nos divide el hecho de tener vocación hacia condiciones materiales sumamente abundantes o sumamente limitadas, y esto determine que no somos tan unidos o no nos amemos demasiado. Pero no es esta la vocación a la que hemos sido llamados, sino que la vocación a la que hemos sido llamados es que corresponde a ser hijos de Dios. Y fíjense que aquí comienza a enumerar San Pablo algunas cualidades o capacidades necesarias para vivir en unidad de acuerdo a esta vocación. Dice aquí que para vivir en unidad y de acuerdo a esta vocación de ser hijos e hijas de Dios, nosotros, dice en el verso 2, debemos vivir con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Para vivir en unidad, de acuerdo a esta vocación, debemos ejercitar no el orgullo, no la violencia o el descontrol de nuestras emociones, sino, dice aquí, toda humildad. Y la humildad, si quiere usted leer un buen concepto de humildad, puede ir conmigo a Filipenses capítulo 2, verso 3, para reconocer de la misma palabra y del mismo San Pablo cuál es su concepto acerca de la humildad. La humildad es una cualidad, una capacidad que describe nuestro llamado, nuestra vocación a vivir en unidad. Y dice ahí el verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y dice ahí, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Una de las cualidades que nosotros debemos imitar del Señor Jesús, como Él lo dijo, ser mansos y humildes de corazón. La vocación con la que somos llamados a participar de la vida de la iglesia demanda de nosotros humildad, demanda reconocer en mi hermano y en mi hermana a alguien superior, a alguien al que yo puedo ayudar, a alguien al que yo puedo bendecir. No pensando competitivamente contra él, ni pensando sacarle ventaja de sus debilidades, sino más bien apoyándolo, ayudándolo, acuerpándolo. Y en esto consiste la humildad. Dice ahí que otra cualidad o característica de aquellos que son llamados por Dios para vivir en este cuerpo en unidad es la mansedumbre. Y en este contexto la mansedumbre se describe como el trato amable, el trato suave, el trato delicado que cada uno de nosotros debe poner en consideración de que es llamado, es hijo de Dios, es hija de Dios, para tratarnos de esa manera. Dios nos ha puesto en este lugar para dignificarnos, para honrarnos, para reconocer lo que somos en nuestra vocación, hijos e hijas de Dios. Y si esto es altamente señalado, distinguido para Dios, debe también ser señalado y distinguido para nosotros cuando vemos a nuestro prójimo, cuando vemos a la prójima. No es cualquier
persona es un hijo, es una hija de Dios, así como yo soy hijo, hija de Dios, y debemos tratarnos con amabilidad, con cortesía, con sencillez de corazón, con el control de nuestras emociones, porque muchas veces se nos escapan las palabras a las cosas que otra persona hace o dice, y posiblemente podríamos herir, posiblemente podríamos malograr una relación cuando estamos puestos en el cuerpo de Cristo para vivir en unidad. Necesitamos la humildad, necesitamos la mansedumbre, que a la fecha de hoy las personas que yo reconozco en la vida de la iglesia ya no son tantas como en algún momento podría haberlas reconocido, cercanas, dispuestas, unidas a mí. Es que quizás he crecido en mi condición de humildad y en mi condición de mansedumbre, y tendría que crecer en estas cualidades y en estas capacidades para vivir en unidad con mis semejantes. Dice ahí, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Verso 2, Efesios capítulo 4. Soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y cuando hablamos de soportarnos con paciencia, es el hecho de aguantarnos. Mire, cada uno de nosotros tiene su forma de ser, tiene su carácter, tiene sus hábitos, tiene sus costumbres. Yo decía la vez pasada que aquí tiene la costumbre de echarle a la sopa de frijoles dulce de panela, y usted podría haber dicho, ¡guácala! Ingrato echarle dulce de panela a la sopa de frijoles. Eso es inconcebible, eso es una locura. Pero dice aquí la palabra que en cuanto a las costumbres que muchas veces nosotros tenemos, a los hábitos que nosotros tenemos, a cómo somos, lo que debe de imperar es el soportarnos. A mí me invitaron a tomar sopa de frijoles con dulce de panela después. ¿Sí? Es una costumbre de Metapán, de San Juan, las minas, no sé si arriba o abajo. Pero le echan dulce de panela a la sopa de frijoles. Y sabe bien, fíjense, sabe bien. Si usted me invita a sopa de frijoles, yo llevo el dulce de panela, ¿sí? Lo probamos y usted soporta ahí los sabores y la mezcla de condiciones, pero sabe bien. La palabra nos llama que para vivir en unidad, nosotros debemos de vivir de acuerdo a esta vocación, con mansedumbre, con humildad, soportándonos. Y en el hecho de soportarnos, algunos piensan que debemos soportarnos todo. Y aquí se ha introducido un elemento, una filosofía que anda queriendo instalarse y gobernar en la vida de cada persona, y es el hecho de la nueva tolerancia. La nueva tolerancia habla de que podamos tolerar todo, que podamos tolerar cualquier conducta, que podamos tolerar cualquier desvío, que podamos tolerar cualquier cosa que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero óigame bien, cuando hablamos de soportarnos, no hablamos de tolerar todas aquellas cosas que andan en contra de lo que Dios desea, porque Dios no es incoherente con su palabra y con su voluntad. Pero en este momento se está viviendo un fervor entre la sociedad nuestra y las sociedades allá en el norte, de vivir de acuerdo a la nueva tolerancia y tolerar todo. Si usted quiere tener 2 mujeres, téngalas y venga con ellas a la iglesia. Nueva tolerancia. Si usted quiere tener a una pareja que no sea de su mismo sexo, téngala y venga con ellos a la iglesia. Nueva tolerancia. Si usted quiere tener por relación amorosa una persona muy mayor, téngala. Aquí no hay problema, aquí cabe todo, aquí se acepta todo, aquí se abraza todo. Cuando la Biblia habla de soportarnos, ciertamente habla de tener paciencia, esperar. El hermano no está totalmente maduro, la hermana no está totalmente madura,
Nadie madura de la noche a la mañana. Ahora los plátanos y los guineos los maduran con carburo. Y usted a veces quiere ver maduro el hermano, ¿verdad? Ya a la altura de cómo usted piensa, ya a la altura de su recorrido cristiano, ya a la altura del conocimiento que ustedes tienen en la palabra. Pero muchas veces nos decepcionan los hermanos en sus actitudes, en su comportamiento y su conducta, y entonces no nos aguantamos, comenzamos a decir, comenzamos a hablar, comenzamos a tirar habladas de pasillo, murmuramos, nos quejamos. Cuando la palabra nos llama a vivir en unidad, de acuerdo a esta vocación de ser hijos e hijas de Dios, con humildad, con mansedumbre, soportándonos, aguantando, esperando que el hermano y la hermana, Dios lo ayude para ser iluminado y para ser transformado en el poder de Jesucristo y que dé la talla de aquello que en madurez yo esperaría de cómo Él camine de acuerdo a la palabra. Pero a veces la paciencia se nos va. Nos desesperamos, no tenemos mucha, solo ver al hermano explotamos, solo ver al hermano se nos desdibuja el rostro, solo ver al hermano y a la hermana salimos corriendo, cuando dice la palabra aquí que para vivir en unidad, de acuerdo a la vocación con la que hemos sido llamados, debemos soportarnos los unos a los otros. Verso 3 dice ahí: solícitos en guardar la unidad, solícitos. Me llamó bastante la atención esta palabrita. Miren, no esperando que me digan ore por el hermano, no esperando que me digan visite al hermano, no esperando que me digan consuele, abrace al hermano, sino dispuesto, con iniciativa, con creatividad y proactividad me muevo a donde está la necesidad, solícito, por lo que a mí me gusta y a mí me llama el hecho de ser hijo de Dios, buscando atender las necesidades de aquel que necesita. A veces a nosotros nos viene el hecho de, mire, quizá paso del hermano, pero ya me vi, no ando correctamente, a ver qué va a decir el hermano de mí, parece que vive por aquí cerca, no, mire, ya llego, no, quizás me voy a ir a la casa, me voy a bañar, me voy a cambiar y voy a regresar para visitar al hermano, consolarlo, animarlo. En la ida a la casa dijimos, uy, los frijoles no lo he hecho, tengo que hacerlo, se me fue el día, se me fue la intención, se me fue la ocasión para poder hacer algo solícitamente, con iniciativa. A veces más pensamos en nosotros que nosotros. Pensamos en cómo anda vestido, pensamos a la hora que vamos a llegar. Un día de esto les cuento, me detuve, lo tuve que pensar 2 o 3 veces. 2 o 3 veces. Casi que estaba llegando la hora del almuerzo. Y yo dije, no, a la hora del almuerzo no paso donde los hermanos, no paso. No tengo la confianza como de ir a esa casa y llegar y, aquí vengo. Venga, hermano, comamos. No, hombre, yo llego, miren, hermano. La familia necesitaba consuelo, ánimo, fortaleza. Y yo dije, no por uno. Comenzaron a repartir la comida. Y yo veía que los dueños de la casa no lo veían pasar. Y Obed ahí con su plato. Los dueños de la casa solo apartaban. Y la hermana Ruth con su plato. Yo dije, inoportuno. Pero a mi solicitud y a mi iniciativa, aquella importunidad salió sobrando. Porque lo que necesitaban esas personas era consuelo, era ánimo, era fortaleza. Claro, como Dios nos ha colocado en este cuerpo para estar unidos de acuerdo a esta vocación, con humildad, con mansedumbre, soportándonos, solícitos, a ellos no les importó quedarse sin su plato de comida. A veces nosotros pensamos muchas veces las cosas porque estamos viendo a nosotros y no pensamos en nuestros semejantes. Con esto no le quiero decir, hermano,
cubrirles, apoyarles, fortalecerles, ayudarles, animarles. Algunos de nosotros, pues miren, en esta condición de la solicitud de guardar unidad, hemos caído en una condición que se mueve también en nuestro ambiente y se llama individualismo. El individualismo está pensando solamente en la persona. Yo, primero yo, segundo yo y tercero yo. ¿Qué me importa si se mueren los demás? Si alguien de los míos no se ama. ¿Para qué consolarlo? ¿Para qué animarlo? ¿Para qué fortalecerlo? ¿Qué me importa si los demás aguantan hambre si yo tengo que comer? Cosa de él. ¿Qué me importa si los demás no vienen a la iglesia por alguna razón que me tiene sin cuidado, pero una vez yo vaya a la iglesia, está bien? Qué bueno que yo tenga como trasladarme de aquí a mi casa en condiciones de día o en condiciones de noche, pero los demás posiblemente no tengan cómo, pero qué me importa, Dios los va a llevar, Dios los bendiga. Amén, hermanos, Dios te lleve, Dios sobre tu seguridad y en tu cuidado y en tu guarda. Y en estas cosas nosotros caemos en vivir la vida de la filosofía de este mundo que se llama individualismo. ¿Y sabe cuándo nos damos cuenta que no debemos de ser tan individualistas como en la práctica muchas veces lo somos? Cuando necesitamos ser consolados ahí en el hospital, cuando necesitamos ser visitados ahí en el hospital, cuando un pariente nuestro o un familiar nuestro fallece y ninguno de aquellos conocidos cercanos está conmigo, ahí me doy cuenta que no necesito sembrar el individualismo ni cosechar el individualismo, sino que necesito participar con otros para recoger de lo que hago con otros la unidad del cuerpo de Cristo que al final me bendice. Ahí me doy cuenta. En los momentos más críticos y en los momentos más dolorosos, cuando estoy en el hospital, cuando estoy en la cárcel, cuando estoy en una situación difícil, cómo he sembrado y cómo cosecho. Si siembro individualismo, nadie va a estar en mi funeral. Pero si siembro la unidad, ciertamente ahí va a haber muchos que van a fortalecer a los de mi casa. Yo tengo la experiencia y nunca me lo imaginé. Y nunca lo pedí a Dios, pero por experiencia propia, qué fortaleza, qué ánimo, qué bendición se siente a tener a un pueblo con uno cuando ha partido su ser querido como es su mamá. Yo les agradezco, pero esta bendición muchas veces nosotros la perdemos de dar a otras personas porque no estamos solícitos. Estamos pensando en los compromisos del siguiente día y no estamos pensando en el prójimo, en su dolor, en su desconsuelo. Estamos pensando en nosotros y no estamos pensando en apoyar a nuestros hermanos. Somos llamados a vivir en unidad, hermanos, y de acuerdo a ello debemos estar en la práctica de ser solícitos. Hermano, ¿le queda bien que lo deje en la parada de buses? Hermano, ¿le puedo avanzar de esta zona al lugar donde usted va si me queda en la ruta? Hermano, ¿le puedo fortalecer, le puedo animar, le puedo bendecir si me queda cerca, dejándolo en algún lugar donde usted pueda caminar hacia su casa? Solícitos. Dice ahí que nosotros tenemos también condiciones o vínculos que nos unen. Estábamos cantando hoy en la mañana. Yo me sentí en el cielo, hermano. No sé si usted se sintió en la gloria del Señor, pero yo dije, si esto va a ser así, si esto es una pequeña muestra de lo que va a ser nuestra unidad y nuestra glorificación al Señor, no, hombre, deberíamos de pasar aquí todo el día haciendo esto, glorificando a nuestro Dios en unidad. Y mire, Dios nos permite, porque somos sus hijos y sus hijas.
y somos llamados a vivir esta unidad, aparte de ser solícitos, nos permite vínculos comunes que nos garantizan esta condición de unidad. Mire ahí en el verso 5. Nosotros, verso 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Tenemos un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Estos vínculos, hermanos, nos unen. Estos vínculos nos ponen en esa condición de corresponder a este llamado, de ser hijos e hijas de Dios, pero vivir en unidad. El cuerpo de Cristo no puede fragmentarse por condiciones que lo separen, pues estas condiciones son propuestas por Dios. Muchas veces quienes nos separan somos nosotros. Los desobedientes a vivir en esta condición de llamado somos nosotros. Los indiferentes a vivir en esta condición de unidad somos nosotros. Por orgullo, por pereza, por desánimo, por desconsideración de mi propio, posiblemente yo me vea indiferente a vivir en unidad con mis semejantes, con mi iglesia, con mis hermanos. Y dice en el verso 7 que nos une también. A cada uno de nosotros nos une la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Nos unen los dones del Espíritu que a cada uno de nosotros han sido repartidos y por los cuales, no teniéndolos todos su servidor, somos complementarios los unos de los otros para unirnos en la glorificación que Dios merece, en el servicio que debemos dar a Dios. Ahora somos llamados, hermanos, a vivir en esta unidad. Pero debemos de ser mansos, libres, soportarnos, tenernos paciencia. La paciencia es algo que se ha perdido. La gente anda convulsionada por aquí y por allá. Tengo las luces altas y me pitan todos 4 o 5 carros. La paciencia es un asunto que tiene que ver con nuestra condición de responder a este llamado. Solícitos, cubiertos por los vínculos que nos unen. Nosotros entendemos muy bien lo que Dios ha hecho y quiere hacer con nuestras vidas. Cómo nos ha colocado en este pueblo que se llama su iglesia y a lo que hemos sido llamados. Aquellos que ya tenemos algunos años en el Evangelio, entendemos muy bien estas cosas a las cuales hemos sido llamados. Y aquellos que estamos llegando en unos años recientes a conocer el Evangelio, a estos somos llamados a vivir en unidad, a vivir en mansedumbre, a vivir solícitos, a vivir cubiertos en los vínculos que nos mantienen unidos. Pregunto yo, ¿usted tiene el mismo Dios que yo tengo, hermanos? Dios Padre, al mismo Jesucristo Salvador y Señor, al mismo Espíritu Santo que nos consuela, nos guía y nos enseña la palabra. Esto nos llama a estar unidos. Hay muchos vínculos que nos unen, pero muchas veces, conociendo la palabra, entendiendo la práctica de las cosas que debemos hacer, mire, la unidad se rompe por corazones enfermos. La unidad se debilita por corazones enfermos. Y quiero que por favor vaya conmigo a ver un caso de personas que lastimosamente comprendían muchas cosas que Dios había hecho para que vivieran en unidad, pero echaron a perder esa unidad. Vaya por favor conmigo, Filipenses. Filipenses, capítulo 4, versos 2 y 3. Y ahí está la descripción de 2 mujeres que sí entendían el consejo,
pero que tenían el corazón enfermo. Y al tener el corazón enfermo, esto resbalaba, esto sobraba, esto no correspondía a su vida. Y dice el verso 2 y 3 del capítulo 4 de Filipenses: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Aparecen dos mujeres, dos siervas que son hermanas en la fe, son hermanas en Cristo. Aparte de que son hermanas en Cristo, realizaron tareas de servicio, de ministerio juntas. Y dice aquí San Pablo, en expresión de esta frase: combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Estas mujeres no eran mujeres desanimadas. Estas mujeres no eran mujeres desatendidas de la obra. Tal y como San Pablo se apasionaba y amaba a las personas en aquellas iglesias, dice: combatieron conmigo, se esforzaron, lucharon, se sacrificaron, se dieron de todo en todo por la obra del Señor. Y estas, mi amado hermano Timoteo, te ruego, en conciliación de Evodia y de Síntique, que sientan lo mismo en el Señor. A veces, hermanos, nosotros nos reconocemos como hijos de Dios y la vocación a la cual hemos sido llamados, y es tan clara. Debemos ser humildes, debemos ser mansos, debemos ser solícitos, pero somos humanos, y la verdad es que a veces nosotros no manejamos bien los sentimientos negativos y dolorosos, y crecemos en rencor, crecemos en resentimientos, crecemos en amarguras, crecemos en envidias, crecemos en celos, crecemos en competencia los unos con los otros, crecemos en diferencias que muchas veces no eran personales, pero las hicimos personales. Y esto contamina la realidad de una iglesia que debe de vivir en unidad. Y cuando nosotros sí conocemos el concepto, entendemos el concepto, pero a la realidad de lo que nos ha sucedido nos vemos tan afectados con nuestra hermana y con nuestro hermano, y no correspondemos con obediencia por orgullo, por soberbia, por indiferencia. Mire, lo que sucede es que tenemos enfermos. Pablo exhorta a Timoteo y le dice: estas hermanas que tengan un mismo sentir en Cristo. Dios nos ha puesto en un pueblo para que vivamos en unidad. Nos ha llamado, nos ha dado la condición de que seamos humildes, mansos, pero no practican o no tienen esta actitud y esta acción porque tienen herido el corazón. Se lastimaron, se hirieron, se dañaron con palabras, con gestos, con acciones, con miradas. Y esto muchas veces entorpece la unidad en el cuerpo de Cristo. No porque no conozcamos qué debemos hacer con nuestro Dios, sino porque el orgullo, la soberbia, nos domina de tal manera que no es suficiente lo que Él ha hecho por la vida de la iglesia, que entorpecemos y enturbamos lo que debe ser nuestra comunión, nuestra relación. Ahora, como dice allá 1 Corintios, tal cual tenga estos sentimientos y tenga estas emociones y tenga estas sensaciones con cualquier persona, no meditando en ellas y
de sus actos en cuanto a un hermano o una hermana, juicio, come y bebe para sí. Hermanos, el orgullo es tan poderoso como un arma de muerte. El orgullo es tan criminal como un asesino. El orgullo es tan aniquilador como una matanza. Y a veces nosotros, sabiendo que tenemos alguna cosa contra un hermano en amargura, en resentimiento, contra mi esposo mismo, contra mi esposa misma, contra mis hijos contra mí, si sobrepasamos el asunto como que todo está normal y no platicamos de ello, no conversamos de ello, no asumimos la posición y la responsabilidad que esto significa y hablamos de cualquier cosa y de nada, pero no atendemos el corazón. Los niveles de comunicación es hablar de cualquier cosa y de nada. Superfluamente. Pero cuando usted va más profundamente a aquellas cosas que suceden entre nosotros, entre el esposo y la esposa, y uno pregunta, decime amor, ¿en qué te he dañado? ¿Cómo te has sentido cuando yo te digo, cuando yo hago, cuando yo digo? A ese nivel de comunicación muchas veces no llegamos, porque evitamos el hecho de confrontar, el hecho de responder, el hecho de descubrirnos en nuestros sentimientos. Pero mejor manejamos el asunto con que pase por alto, con no hacer caso, como hacerme loco y hacerme indiferente, como que no ha sucedido nada. Cuando nosotros sabemos que las cosquillitas ahí, las espinitas ahí van minando y van haciendo grietas y ya van haciendo heridas profundas en aquellas relaciones. Hermanos, somos llamados a perdonar, somos llamados a reconocer que nos equivocamos y los otros se equivocan. Somos llamados a considerar que aquel que nos perdona a nosotros en nuestras equivocaciones y en nuestras fallas, nos da el primer ejemplo para que nosotros también vayamos ante aquel que se equivoca y falla para perdonar. ¿Le perdona a usted el Señor? ¿Le perdona a usted el Señor? Ciertamente nos perdona. Y Él nunca hace reconocer su autoridad y su gloria prepotentemente ante nuestras fallas y nuestras faltas, sino que nos enseña con humildad a que si nos acercamos y reconocemos, Él tiene lugar y tiene apertura y tiene los brazos abiertos para que nosotros. Somos llamados a vivir en unidad, y este llamado a vivir en unidad representa una vocación, un llamado. Está por sobre toda condición que usted en la tierra pueda conseguir y adquirir, sea profesional, sea miembro de un X partido político o muy simpatizante de un equipo de fútbol. Mi condición como hijo de Dios, mi condición, su condición como hija de Dios, está superlativamente sobre cualquier vocación adquirida aquí en la tierra. Esta vocación le corresponde a ser un hijo o una hija de Dios, que como hija e hija de Dios debe corresponder a su actitud, a su comportamiento de humildad, de mansedumbre, de estar solícitos, de reconocer, soportarnos los unos a los otros, de ubicarnos bajo los vínculos que nos da la unidad. Y miren, como Evodia y Síntique, hermanas en Cristo, siervas que no se reconciliaron, debemos también considerar el perdón para encontrar en nuestro corazón y en nuestra mente la sanidad de vida, quitarnos aquellas cargas, romper con esos pesos, porque el perdón es dejar en libertad aquello que pesa. Cuando yo no perdono, cargo con aquello que pesa todo el tiempo. Pero si yo perdono, ciertamente dejo en libertad aquello que pesa